Bien, no por ser repetitivo, eh, pero creo que es interesante que volvamos a recordar aspectos que involucran esta materia. Todo lo que estamos desarrollando, lo que vimos a lo largo del primer cuatrimestre, haciendo uso de los diagramas de flujo de datos, lo que veremos ahora, que son algunos de los diagramas que conforman el UML, esto es para tratar de entender, de comprender cómo funciona un sistema, si es que este está en funcionamiento y se nos ha solicitado que se le modificaran determinados aspectos o se les agregaran otros aspectos. Como también si es que acaso lo que vamos a hacer es a desarrollar un nuevo sistema. Entonces, toda esta etapa de desarrollo inicia con lo que estamos viendo. Toda la etapa de desarrollo de software comienza con analizar, con entender cuál es el problema. Y a partir de comprender cuál es el problema, recién comenzar a codificar. Es decir, los esquemas antes vistos, los esquemas que veremos ahora, son previos a la codificación. Antes analizábamos cómo, a partir del diagrama de flujo de datos, tratábamos de entender, entre otras cosas, cómo actuaría un sistema, si es que este existiese o si lo estamos desarrollando, ante el préstamo de un libro, por ejemplo, y fue una de las tantas actividades que ustedes tuvieron que realizar. Entonces, recuerden esto, todo esto que estamos haciendo es, sin lugar a duda, mucho antes de comenzar a codificar. Los diagramas que veremos ahora del UML, con el cual estaremos comenzando, por ejemplo, pero cualquiera de ellos, siempre se trata de hacer uso de gráficos, imágenes, por el simple hecho de que a partir de estas imágenes podremos comprender cómo funciona el sistema que estamos llevando adelante o que comenzamos a desarrollar, o comprender cómo funciona aquel sistema, como decía hoy, que ya está funcionando y que vamos a modificarlo. Y entonces estas imágenes, que nosotros las comprendemos, pero que las usaremos con aquella persona que de pronto es la que nos contrató, decía, las usaremos para qué, para presentárselos, para mostrárselos, para ver hasta qué punto hemos entendido cuál es el problema que él tiene y cómo creemos nosotros que podemos salvarles o solucionarles ese problema. Y entonces la otra persona que no entiende, por supuesto, esto de diagramas o flujo de datos, tiene que comprender esa imagen. Es decir, la imagen debe ser sencilla y debe comprenderla, decía, a fin de que pueda aportarnos, pueda sugerirnos aquellos aspectos que por ahí nosotros pudimos haberlos mal interpretado. Entonces, repito de nuevo, esto que estamos haciendo es lo que se hace antes de codificar. Como decía, lo que ahora vamos a empezar a ver son algunos de los diagramas que conforman el UML, de qué manera me permitirán analizar una situación. Ahora bien, ¿por qué es conveniente siempre trabajar con este modelado, o por qué es interesante diagramar soluciones acerca de la confección o la actualización o modificación de algún sistema? Primero, por lo que antes dije, la otra persona comprenderá lo que estoy intentando realizar y entonces me sugerirá si acaso hay algo en el cual no he prestado debida atención o no, de pronto directamente no lo he contemplado. Y también por el hecho de que es mucho más sencillo
corregir una imagen, cambiar una imagen, que cambiar líneas de código. Entonces, por esa razón es siempre significativo e importante realizar un análisis, y este análisis lo podríamos hacer a partir de estos diagramas UML que se basan en imágenes, como antes decía. Si recuerdan, respecto del desarrollo realizado el año pasado, en el que no teníamos este conocimiento, la evolución en su desarrollo fue, digámoslo, oscuras por no tener una guía que les vaya marcando paso por paso estas etapas de desarrollo. Y es justamente esta la importancia de modelar, de graficar, de tratar de comprender de la mejor manera posible con estos elementos, con estas herramientas que se nos brinda, comprender, decía, el funcionamiento de este sistema. De todos los diagramas que el UML nos brinda, por supuesto que nos centraremos tan solo en algunos de ellos, porque son sin duda son muchos, y nos estaremos centrando en los diagramas de caso de uso, también en los diagramas de clase, pero también existen otros muchos diagramas, como los diagramas de actividades. En el caso de los diagramas de actividades, es lo más parecido a los diagramas de flujo, como de pronto los pudieron haber visto en aplicativos como PCIN, por ejemplo. Pero también hay otros diagramas, decía, como ser los diagramas de estados o diagramas de componentes. Como dije, nos centraremos tan solo en dos tipos de diagramas: en los diagramas de clase, que se usan para mostrar las clases de un sistema y las relaciones que hay entre ellas, como también en los diagramas de caso de uso, en los cuales, como decía, es lo más parecido a el lenguaje usado por el hombre de las cavernas, digamos, porque a partir de gráficas muy sencillas intentaremos analizar los casos que se van dando, los casos puntuales que se van dando en nuestro sistema, en el cual será el primero de los diagramas con el cual estaremos trabajando, y es el que más o menos lo estaré presentando hoy. Ahora bien, de pronto cuando hablamos de diagramas siempre está la pregunta de cuántos diagramas debo hacer. Y en verdad no es una respuesta sencilla de dar, pero siempre se tendrá que tener presente si ese diagrama que estoy confeccionando me aporta alguna información, es decir, si la persona a la quien le estoy realizando un trabajo lo entiende y puede aportarme algo a partir de ver esas imágenes. Igualmente, las preguntas de cuán grande debería ser ese diagrama también se relaciona con lo que termino de decir. Esto es, si la persona que nos ha contratado como para realizar este desarrollo entiende y me puede sugerir, entonces hasta allí es un punto válido en este análisis a partir de los diagramas, y eso nos indica que podríamos seguir analizando con un mayor detalle, pero siempre hasta el punto en el que la otra persona pueda aportarme algo significativo. Ahora bien, muchas veces será necesario, cuando no le encontramos alguna solución, obtener una segunda opinión, y esa segunda opinión pudiera ser de un par, o simplemente suspender el análisis por un momento suele ser una alternativa o una solución también para continuar luego. Ahora, como decía, el programa con el que vamos a comenzar a trabajar entonces es StarUML. Bueno, el nombre mismo lo dice.
cuando creamos un nuevo proyecto, nos va a presentar esta interfaz. En realidad yo he quitado aquí el diagrama de clase, es decir que en realidad cuando voy a crear un nuevo proyecto, veamos cuál es la imagen que nos estará mostrando. En principio me está mostrando una imagen en blanco, tarda en cargar por un momento, así que bien, esperemos a que termine de cargar. Esta es, por supuesto, es una versión de evaluación. Decía, es una versión de evaluación. Muchas veces tratamos de conseguir versiones pagas, y quizás podríamos solucionar como lo habíamos planteado antes, tan solo valiéndonos de un software que forma parte de los aplicativos de Office, que es Visio. Bien, en este caso he agregado lo que hice fue presionar sobre en este caso un diagrama sin nombre al cual podríamos ponerle, por ejemplo, primer caso, sí, primer caso. Y entonces a este primer caso le he agregado un modelo, y a este modelo le estaré agregando los elementos necesarios como para luego representarlos en este diagrama de caso de uso, que decía que básicamente va a trabajar con un actor, va a trabajar también con los casos de uso. ¿Y cómo se identifica un actor? El actor lo identificamos a partir de una gráfica demasiado sencilla. Esta gráfica que representa a un usuario. Este usuario pudiera ser un humano o no está obligado a hacerlo, ¿sí? Y como antes cambié el nombre de mi proyecto, también puedo hacerlo con respecto a el actor, ¿sí? Podríamos ponerle, por ejemplo, estudiante, ¿sí? De nombre estudiante, en este caso este actor, bien, y el caso de uso pudiera ser el préstamo de un libro, ¿sí? El préstamo de un libro, como antes lo habíamos analizado. Bien, lo puedo cambiar directamente sobre el objeto, directamente sobre el óvalo, o también podría valerme de mi columna de propiedades o de opciones respecto del objeto seleccionado. Y decíamos, acá tenemos dos de los tres elementos que conforman el diagrama de caso de uso. Tenemos el actor y tenemos el caso de uso propiamente dicho. Lo que nos queda es cómo establecer esta relación de pronto entre el actor y el diagrama y el caso de uso. Bien, se me han movido los personajes. Bien, y de esta manera es como establecemos la relación, y por supuesto que esto también tendrá un nombre, ¿sí? Solicitud de pronto, ¿sí? Por supuesto esto tendrá todo un desarrollo, pero la idea de hoy era simplemente hacer una presentación de la herramienta con la que a partir de ahora comenzamos a trabajar. Entonces, como para redondear esto, repito de nuevo, esto que estamos haciendo ahora no es más que el punto de inicio en cualquier desarrollo de software.
Lo primero que hacemos es analizar, y en este análisis recurriremos a herramientas como el DFD o como los diagramas del UML, de modo de comprender detalladamente cómo funciona o cómo funcionará nuestro sistema por muchas razones. Entre otras, porque llevarle a la persona que nos ha contratado una imagen como esta nos dirá si o la otra persona podrá analizar y decirnos, bueno, está bien esto, pero acá faltó este detalle. Y porque si no hay ningún actor que fuera un estudiante, es mucho más sencillo eliminar la imagen, ¿sí?, de este análisis, que corregir líneas y líneas de código.